Nosotras somos las nenas grandes de la asociación, de la Fundación Amarilis Pérez de Jesús, Noemí Varela. Y la foto mía tampoco está corriente, pero no importa. No importa, vamos para allá. Entonces, Mari, ¿tú quieres pasar esto, por favor? Bueno, nosotros vamos a hablar de artritis reumatoide, pero en particular vamos a hablar de cómo ajustamos el tratamiento de la artritis. ¿Por qué? Porque no todos pacientes son iguales y no todos van a tener las mismas manifestaciones y la misma severidad. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer un ajuste, un programa personalizado de tratamiento. Y eso es lo que queremos hablar, cómo individualizar. Pero antes que comencemos con esa parte, vamos a hablar de qué es artritis reumatoidea. Hace poco salió una pregunta al respecto. Pues esta es una enfermedad crónica. Ya ustedes escucharon al doctor que estuvo antes que yo hablar sobre la naturaleza crónica de las enfermedades. ¿Qué quiere decir? Es un chiste feo, pero yo a veces lo hago, que a diferencia del amor, esto dura para toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto puede causar inflamación, puede impactar no solamente al paciente. Ustedes que son pacientes de condiciones reumatológicas saben que cuando una persona tiene esta condición, todos los miembros de la familia la tienen también, porque eso va a impactar las actividades que ustedes pueden hacer y cómo comparten unos con otros. Afecta todo el cuerpo. Las personas cuando piensan sobre artritis reumatoidea piensan en los dedos hinchados, las manos hinchadas, pero hay manifestaciones silenciosas y que no vemos que pueden ocurrir en un paciente con artritis. Inflamación de otras partes que más adelante vamos a conversar. Y esto puede estar presente desde la adolescencia. Y esto dura hasta que el Señor nos mande a llamar, ¿verdad? Pero es más común en los pacientes que están en la edad media, entre 40 y 50 años. Las causas es el gran misterio. ¿Ustedes se acuerdan del programa de la pregunta de los 60.000 chavitos? Pues esto más o menos ahí vamos por ahí. Llevamos años en la investigación. Pero hay cosas que sabemos, que aunque no hay una causa definitiva que uno pueda identificar, sí sabemos que hay unos factores que pueden llevar a la manifestación de la enfermedad. Entre ellos, pues nosotros sabemos que es una enfermedad autoinmune. ¿Con qué se come eso? Pues una enfermedad de tu propio sistema de defensa, que ha perdido su capacidad para entender que ese tejido tuyo, esa articulación, ese pulmón, ese ojo, no es una bacteria, no es un parásito, no es una cosa mala, y va y lo ataca, ¿verdad? Porque ha perdido su regulación interna. Por eso se llama autoinmune, un ataque del cuerpo. ¿Y qué pasa? La causa exacta nadie la sabe, pero hay algunas cosas, dice teoría, vamos a decir factores que conocemos que pueden influenciar cómo una persona pueda tener mayor predisposición para desarrollar artritis reumatoidea. Herencia es una de ellas. Hay ciertas cosas que podemos heredar, además del color de los ojos y las caras bonitas, que están relacionadas a este tipo de problemas. En las familias, hay familias en las que múltiples miembros tienen la condición, pues esos otros miembros que no la tienen van a tener un riesgo mayor de desarrollarla. Lo mismo pasa entre gemelos idénticos. Si un gemelo idéntico tiene artritis reumatoidea, quiere decir que su hermano idéntico tiene mucho mayor riesgo que otra persona, cualquiera de la comunidad, de desarrollar la condición. Entonces, exposiciones ambientales. Aquí estamos hablando cigarrillo. Cigarrillo, y lo vuelvo a decir, cigarrillo. ¿Ok? Es el némesis de la artritis reumatoidea. ¿Por qué? Porque cuando nosotros fumamos y metemos todas esas cosas extrañas y tóxicas a nuestros pulmones y ya tenemos un sistema que está bien reactivo buscando qué puedo atacar, y vi ese humo y dije, ahora mismo es que yo empiezo a causar problemas. Pues entonces la exposición al cigarrillo, el humo de cigarrillo, a veces otras cosas como sílica, carbón, la gente que trabaja en las fábricas de carbón, sobre todo en Estados Unidos, las minas, tienen un mayor riesgo de desarrollar unas manifestaciones particulares de artritis reumatoidea. Entre ellos también están las exposiciones ambientales a infecciones. Parvovirus, ustedes saben que es chikungunya, zika, puede crear un cuadro que básicamente es igual a la artritis reumatoidea, pero en ese paciente que tiene esa predisposición, ese gen que le dieron, esa información genética que lo pone más a riesgo, eso puede ser un factor detonador. Quiere decir que a ella le da parvovirus, no le pasa nada, pero una persona que tiene un hermano, un tío, un padre, le dio parvovirus, tiene mayor riesgo de desarrollar artritis reumatoidea. Por lo tanto, las infecciones también son aquí. ¿Y cómo nosotros sabemos si tenemos o no artritis reumatoidea? Todo el mundo quiere tener artritis reumatoidea cuando va a mi oficina. ¡Ay, María Purísima! Gracias a Dios que a algunos yo les doy la buena noticia, no, usted no tiene eso, y sabrán que algunos se entristecen también. Pero realmente, ¿cuáles son los síntomas comunes?
Primero, tiene que haber inflamación, pero no en el concepto que pensamos de inflamación como un dolor. La naturaleza del dolor puede ser por muchas causas. Estamos hablando de una articulación hinchada, enrojecida, caliente, que usted la toca y siente como si tuviera fiebre, ¿verdad? Dolor y rigidez. Pero no es que yo me puse a bregar en el patio y mañana me levanté que espérate que no debo estar haciendo esto. No, es que por las mañanas las personas que tienen artritis inflamatoria, usualmente en la mañana se levantan y les da mucho más trabajo poner el cuerpo en movimiento. Pueden tardarse media hora, una hora, hasta que sienten que sus articulaciones se sueltan y pueden hacer sus actividades de diario vivir. Ya hablé de enrojecimiento e hinchazón, cosas que no pensamos, pero fíjense lo que está aquí, cansancio y depresión. No es que artritis reumatoidea cause depresión, lo que puede llevarnos a eso es el tener esas limitaciones, el manejar con dolor diario, en los estresores que eso pone en nuestra vida y nuestro trabajo. Y por eso la salud mental, el tenerle atención a la salud mental, es muy importante también, porque cuando nos deprimimos no queremos tomarnos las medicinas, no queremos ir a hacer ejercicio, no queremos visitar al médico. Entonces, otros síntomas que son menos comunes, puede haber inflamación de los ojos, pérdida de peso, los nódulos, que alguien comentaba sobre eso, y inflamación en otras partes del cuerpo, pulmón, ojo, piel, todas esas cosas pueden ocurrir. Aquí hay algunos ejemplos, ¿verdad? Los nódulos reumatoideos son esos nodularidades o chichoncitos, ¿verdad? Como hablamos en español, que pueden salir comúnmente en las áreas de flexión que cogen presión. Los codos, en los deditos, puede ser a veces en los tendones de Aquiles. Usualmente no son dolorosos, pero son firmes y están ahí. Tú sientes que no es un nodulito de tejido blando. El pulmón puede inflamarse, el corazón también. El ojo puede tener también envolvimiento. Y hay rash de vasculitis que puede ocurrir en algunos pacientes. Ahora, si usted tiene artritis reumatoidea, por favor no entre en pánico. No todo el mundo tiene todas las manifestaciones. No es como ganarse la lotería del millón. Algunos pacientes van a tener unas manifestaciones, otros van a tener otras, y aquellos que están bien manejaditos probablemente tengan mucho menos riesgo de tenerlas. Los hallazgos de laboratorio, pues el factor reumatoideo está presente en 80% de los pacientes. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque usted puede ser uno de esos pacientes que nosotros le llamamos científicamente seronegativo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay 1% de la población de artritis, de pacientes con artritis reumatoidea que no van a tener un factor reumatoideo positivo. Lo bueno de eso es que ese % usualmente tiene una enfermedad mucho más llevadera, menos agresiva, ¿verdad? Hay otro que se llama el anti-CCP o anticuerpos contra péptidos citrulinados. ¿Cómo fue que dije? Bueno, pero esa es una prueba que se hace que es mucho más específica. El paciente que tiene el anti-CCP, para decirlo en cristiano, positivo, pues es un paciente que va a tener mayor riesgo de tener ciertas complicaciones. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos esa evaluación, prestamos mucha atención. Y hay otros laboratorios, ¿verdad? La tasa de sedimentación, la proteína C reactiva, que la tasa de sedimentación casi todos ustedes la van a conocer como set rate, ¿verdad? Que es el nombre en inglés. Y ese es un valor que para nosotros nos ayuda a determinar si el paciente tiene una actividad mayor o menor de la enfermedad. Pero ojo, hay muchas otras cosas que pueden subir ese set rate. Y a veces las personas llegan con esa prueba positiva y no tienen artritis reumatoidea. Usted siempre debe hablar con su reumatólogo antes de asumir que tener ese laboratorio anormal quiere decir que usted tiene una condición inflamatoria. Los síntomas que las personas tienen, pues van a variar, como yo les mencioné. Hay pacientes que llegan con síntomas leves, que un poquito de dolor, un poquito de hinchazón, eso puede progresar a lo largo de la condición si no se maneja, pero algunos se mantienen con una condición bastante controlada. Hay otros, sin embargo, que tienen una condición catastrófica bien terrible, pero después que tú los pones en tratamientos, es como una flor seca que le echaste agua. O sea, es importante entender que la forma en la que su artritis manifiesta no quiere decir que usted va a estar incapacitado. Lo que quiere decir que usted tiene que montarse en cajo y ir a ver al reumatólogo. ¿Ok? Entonces, la enfermedad puede tener periodos en los que se activa. Y ustedes todos lo saben, que a veces me llegan los pacientes, ay, yo estaba de lo más bien, doctora, y mire cómo estoy con la rodilla hinchada de la mano. Esto es, como digo yo, como la montaña rusa. Tenemos nuestras alturas y nuestros llanos. Pero si se maneja, eso puede ser de corta duración y no sea otra cosa que una incomodidad. Puede a veces entrar en periodos de remisión, que es la palabra científica para decir que la enfermedad está dormidita.
que está tranquila, no nos está dando problemas. Y de otra forma, si no se atiende de manera apropiada, puede causar daño permanente, incluso afectar las articulaciones. Las posibles consecuencias de la enfermedad. Ojo, que esto es una enfermedad no controlada. La historia de artritis reumatoide ha cambiado muchísimo en los últimos 30 años. Ya, por ejemplo, yo no tengo pacientes que tengan las deformaciones típicas de las manos y demás. ¿Por qué? Porque si usted coge ese paciente temprano y lo trata como es, olvídate, se toma sus medicinitas y vivimos felices, ¿verdad? Pero si no es así, puede causar daño al cuerpo, puede causar erosiones, que el hueso se ha carcomido un poco, puede perder cartílago, afectar las articulaciones causando deformidad, limitación y pérdida de función. Y una vez que este daño ocurre, aquí está lo terrible, miren esa palabra, irreversible. Por lo tanto, parte de ganar esta pelea es llegar temprano a su reumatólogo. Porque si usted se pone temprano en tratamiento, estas cosas no van a pasar. ¿Ve? Entonces, el riesgo de incapacidad, daño en hueso se puede reducir, incluso se puede evitar con un tratamiento efectivo y temprano. ¿Cómo yo sé que el paciente va a tener una enfermedad más severa? Bueno, hay varias cosas. Primero, si el paciente llega a la oficina y tiene múltiples articulaciones hinchadas, las manos, codos, muñecas, como a veces pasa que la familia me lo tiene que traer porque no puede casi ni caminar, ya yo sé que ese paciente tuvo un debut intenso, pues yo sé que esa enfermedad es más agresiva. ¿Ves? Yo tengo que rápidamente empezar un tratamiento que sea igualmente de agresivo para controlar la enfermedad. El tiempo de duración. Desafortunadamente todavía ocurre en este país que los pacientes no van a ver a sus reumatólogos a tiempo y otros doctores con muy buena intención, pero no expertos en la materia, me los tienen cogiendo prednisona de 10-15 miligramos, con Relafen, con Panadol. ¿Qué pasa? Esto puede tratar la manifestación de dolor, pero no va a detener el daño. No va a detener el daño. O sea, que es importante que temprano en el desarrollo de la enfermedad usted haya visto un especialista, un reumatólogo. Y la otra es cuando los pacientes llegan con unas lesiones bien altas de los marcadores de inflamación y con el anti-CCP que ya yo le había mencionado. Si usted tiene un factor reumatoideo, ya tiene un riesgo mayor de severidad. Si tiene un anti-CCP positivo, todavía mayor. O sea, que esas son las cosas que cuando nosotros nos sentamos a mirar este rompecabezas, ahí yo digo, aquí tengo que actuar rápido y tengo que dar un tratamiento intenso y dirigido a lo que el paciente tiene. ¿Cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento? Primero, controlar la condición, porque todos queremos calidad de vida, ¿verdad? Eso es básico. Pues yo tengo que controlarle el dolor, le tengo que ayudar a que usted tenga mejor movilidad, que pueda seguir yendo a su trabajo. Si es la mamá que puede atender a sus hijos, pues controlar eso es bien importante. Segundo, disminuimos con eso el dolor, porque esas dos cosas van juntas. Mantener o mejorar la función física, porque ya les expliqué que si no se trata de manera apropiada, va a haber daño, destrucción, que es irreversible. Pues temprano en la evaluación del paciente ya yo tengo que tener en mi mente un plan de cómo yo voy a evitar que eso ocurra. Hay que mejorar, como le dije, la calidad de vida. Para mí todo esto es parte de eso. Y detener, si es posible, porque hay tratamientos que nos pueden ayudar a detener el daño de la articulación. Están disponibles, la medicina está ahí. Lo que hay es que llevar al paciente a que entonces acepte ese tratamiento y lo cumpla. Por lo tanto, debe ser ajustado el tratamiento a la severidad de la condición del paciente. No solamente eso, a su salud general. Si un paciente tiene múltiples condiciones, por ejemplo, enfermedad del corazón, hipertensión, diabetes, pues no es lo mismo que yo voy a hacer con un pacientito que no tiene ninguna otra enfermedad. Nos cuesta más trabajo para nosotros, pero no es que no hay nada que se pueda hacer. Claro que sí. También tenemos que bregar con la disposición del paciente. Que esto a veces puede ser un reto grande, porque claro, uno quiere mantener al paciente informado. Yo le doy la información del medicamento y le digo, mira, no es para asustarte. Esto se llama una información para que usted tome un consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Que usted sabe los posibles riesgos, los entiende y los acepta. Porque no vemos a veces más que los riesgos, olvidamos los beneficios, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, yo siempre digo, tienes que sopesar eso. ¿Cuán frecuente es ese riesgo? Ay, no, porque en ese papel dice que me van a dar un montón de cosas, yo no quiero eso, pero es que en un momento yo te dije que todo eso que está escrito ahí te va a dar a ti, ¿verdad? Pero entonces tenemos que tener una mente un poquito más abierta y preguntar al doctor. Muy bien. Por lo tanto, vamos a hablar de los tratamientos. Los antiinflamatorios, ese es un tratamiento para manejar un poco el dolor, ¿verdad? Y los esteroides pueden ser muy eficaces manejando el dolor, pero no es un tratamiento de largo plazo.
Eso es a corto plazo a lo que su doctor le diseña a usted un tratamiento. Ya vienen los agentes modificadores de enfermedad y los agentes biológicos y los medicamentos sintéticos. Los modificadores de enfermedad son cosas como metrotexato, azulfirina, sulfasalacina, que son drogas que se toman por boca que pueden ser muy efectivas controlando la inflamación. Pero si el paciente se toma eso y no llegamos a un control, entonces nos movemos a la próxima etapa, que son los agentes biológicos y los medicamentos sintéticos. Ya estas son medicinas boutique, ¿verdad? Son boutique, porque están hechas específicamente para controlar el problema que hay con el sistema inmunológico que daña y está causando esa reacción. Por lo tanto, hay una lista larguísima de medicamentos y ahí es donde su reumatólogo va a tomar la decisión de qué es lo que a usted le conviene. La segunda parte lo voy a dejar con la doctora Pérez, que va a hablar con ustedes de cómo individualizar este tratamiento. Buen día. Bueno, ahora yo me tengo que poner los patines, porque pusieron a estas dos mujeres que hablan juntas en una misma conferencia, y pues ya Noemí se comió un montón del tiempo. Así es que vamos a ver cómo yo cuadro la cosa. Remisión. Es importante que entiendan lo que es remisión. Muchas veces los pacientes no entienden el concepto y se conforman con estar mejor. Así es que yo como reumatólogo y la mayoría de nosotros no queremos que usted esté mejor. Nosotros queremos que usted esté en remisión. Y eso es un periodo de tiempo donde usted está libre de signos y síntomas de enfermedad, donde no hay entumecimiento matutino, donde no hay mucho dolor, donde no hay hinchazón. La mala noticia es que menos de 45% de los pacientes logran la remisión. Si no logramos la remisión, porque les estoy diciendo solo 45% lo logran, por lo menos yo busco una actividad mínima de la enfermedad, lo que se conoce en inglés como Low Disease Activity. Eso quiere decir que no estoy en remisión, pero estoy mucho mejor y ya mismo vamos a hablar sobre esos números. El tratamiento obviamente se ajusta de acuerdo a la severidad de la enfermedad. No es lo mismo un paciente en un estadio temprano, que posiblemente en este paciente, si llega a tiempo, voy a lograr una remisión, que un paciente que está en un estadio moderado, donde posiblemente voy a tener que ser mucho más agresiva en el manejo del paciente, y en este paciente que es severo yo me voy a conformar con actividad mínima de la enfermedad, pues ese paciente ya tiene daños permanentes que yo no voy a poder controlar. Lo malo de la artritis reumatoidea es que lo que se dañó, se dañó. La articulación que erosionó y se perdió, pero podemos evitar otras complicaciones, porque recuerden que la doctora Varela le mencionó que esto es una enfermedad sistémica. Así es que yo no me enfoco solamente en el problema de dolor articular. Yo voy a estar pendiente, y lo que muchas veces es bien importante para mí, a que usted no tenga daño a otros órganos. Eso también es algo que tienen que tener en perspectiva. Doctora, yo no tengo dolor. Muchas veces yo le digo, pues tú viniste a que yo te quite el dolor, pero yo te quiero controlar la enfermedad. ¿Cómo se mide la actividad de la artritis reumatoidea? No es como que, ay, hoy estoy un poquito mejor, ya por la mañana me levanto menos rígida. Eso quizás es una medida para usted, pero eso son medidas subjetivas. Así es que los reumatólogos hoy en día tenemos unas medidas establecidas, unos números, unos parámetros para poder decir, mire, usted está bien, o aunque tú pareces estar bien, no lo estás. Y uno es el contagio de las articulaciones adoloridas. Cuando usted va a su reumatólogo, el reumatólogo le va a hacer un contagio de las articulaciones y va a buscar cuáles están adoloridas y cuáles están hinchadas. Eso es lo que nosotros conocemos como el joint count. Ambas, las que están hinchadas y las que están adoloridas. Lo otro que medimos, como la doctora Varela le mencionó, es el CRP, que es la proteína C reactiva. En muchas instancias también medimos la velocidad de sedimentación o el set rate. Y entonces, otra medida bien importante, y aquí me voy a detener un momentito, es la percepción global de salud. Eso se mide del 0 al 10, donde 0 es que estoy muy bien y 10 es que estoy muy mal.
Es importante, yo creo que es naturaleza humana, que usualmente yo les digo entre 0 y 10, ¿cómo está? 12, miren, no, 12 no está en la escala. Número 1, 12 no está en la escala. Y número 2, que siempre se tienen que enfocar y pensar a nivel articular, no de la artritis reumatoide. Y esto es un poco difícil y complicado, porque muchos pacientes tienen fibromialgia también. Tenemos que tratar de separar esos síntomas, porque estas medidas son efectivas siempre y cuando nos enfocamos en envolvimiento por AR, no por otras condiciones, no por el ciático lastimado, no por la osteoartritis de la rodilla. Cuando el médico le pregunta entre 0 y 10, estamos hablando de nivel articular y se tienen que mantener entre 0 y 10. 12 no es una posibilidad. Bien malo, 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 no es una posibilidad. Necesitamos un número para obtener entonces una respuesta adecuada y poder entonces decirle cómo está su enfermedad. Las metas del tratamiento, como mencionó la doctora Varela, es remisión. Les dije al principio que si no logramos remisión, queremos índice mínimo de actividad. Porque, por lo menos a mi carácter personal, es bien importante. Porque usted tiene que conocer su condición. El diabético tiene la hemoglobina glicosilada y se supone que todo diabético, por lo menos cuando el diabético llega a mi oficina, ¿cuándo fue tu última glicosilada y cuánto fue? Doctora, no sé, pues muy mal. Usted tiene que saber, porque eso es lo que le dice a usted cómo está ese azúcar, cómo está el control de azúcar. Así es que el diabético tiene la hemoglobina glicosilada. Los que tienen hiperlipidemias tienen el colesterol total y el LDL, que son unos números que le dicen cómo está ese colesterol y cuánto está su riesgo cardiovascular. Los de cáncer buscan una remisión. El sueño de todo paciente de cáncer es lograr una remisión. Pues el sueño de todo paciente de AR es lograr remisión o índice de actividad mínima de enfermedad. No hay que conformarse con estar mejor. Queremos estar lo mejor posible dentro de la condición y por eso medimos los números. El tratamiento individualizado conlleva, como les insisto, remisión o llegar a índice mínimo de actividad. Cada vez que usted visita a su reumatólogo, el reumatólogo le debe hacer estas medidas. Todos los reumatólogos del país están capacitados para hacerlo, no es una ciencia que la doctora Varela y yo nos inventamos y nosotros tenemos exclusividad, no. Todos los reumatólogos del país están educados para hacerlo. Usted está en su derecho de decirle, doctor, ¿cómo estoy hoy? Mejor no, pero ¿cuál es el numerito? Busquen siempre ese numerito. Me van a matar los colegas que no hacen el CIDAI. Nos vemos expulsadas, pero sí. Dale. Voy a ser declarada non grata. Esto es un proceso sencillo, realmente no es nada complicado, es parte del examen físico, hacemos contaje articular, le preguntamos a usted cómo está usted entre 0 y 10, no 12 ni 15, 0 y 10. El paciente tiene que saber estos números porque usted tiene que participar activamente en tomar decisiones en cuanto a su tratamiento. Yo no creo que sea razonable, no creo que sea prudente y mucho menos que sea justo que el reumatólogo tome solito la decisión de ese tratamiento. Es su responsabilidad. Ustedes tienen que involucrarse, ustedes tienen que participar activamente. Como decía la doctora Varela, les decimos cuáles son los efectos secundarios, pero también les hablamos de los beneficios. Usted decide lo que quiere, pero es importante que ustedes participen activamente porque el reumatólogo no debe ser el que tome la decisión solito. Igual, muchas veces yo le digo al paciente, esto es lo que yo te recomiendo, si tienes duda, te llevas esto y en la próxima visita lo discutimos. Porque muchas veces quieren preguntarle a su esposo, a sus hijos, lo cual está bien, pero a última instancia es su salud, es su decisión, no es decisión de nadie más. También cuando individualizamos el tratamiento del paciente, hablamos de las condiciones, otras condiciones que tiene ese paciente. Por ejemplo, un paciente tiene diabetes, tiene hiperlipidemia, tiene gota que mencionábamos ahorita, pues entonces tenemos que saber
qué tratamiento le conviene más a ese paciente. Así es que los tratamientos son diseñados para usted. La doctora Valeria mencionó los medicamentos que eran boutique, pues así mismo es. Es un tratamiento que diseñamos para usted. Probablemente haya 2 personas aquí que tienen el mismo tratamiento porque tienen condiciones parecidas. Pero usualmente cuando yo evalúo a un paciente, lo voy a evaluar y voy a tomar una decisión en cuanto a ese tratamiento de manera individual. El compliance, si le gustan las inyecciones, si no le gustan las inyecciones, si cree que puede venir a ponerse las infusiones, no, yo trabajo, yo no puedo. O sea que el tratamiento es individual. Vuelvo y les repito, no dolor no es lo mismo que remisión. Si algún mensaje se van a llevar de aquí es, no dolor no es igual a remisión. Usted puede que no tenga dolor, pero cuando hacemos los índices de actividad están acá arriba. No dolor no es igual a remisión. Busquen la remisión, no se conformen con no tener dolor. Porque probablemente no va a tener dolor, pero la artritis va a estar ahí y va a estar causando daños que en el futuro le va a traer complicaciones mayores. Lo que propone la Liga Europea en contra del reumatismo, el EULAR, es que en el contagio articular haya menos de una articulación afectada, ya sea con dolor o hinchazón. Número 2, que tenga una proteína C reactiva menor de 1. Yo estoy casi segura que ya la mayoría de ustedes se colgaron con esos 2 primeros criterios. Número 3, ¿cuál es la apreciación suya de dolor entre 0 al 10? Y entonces definimos como una actividad mínima de enfermedad un SDI de menos o igual a 3.3. Esa información que yo digo, el contagio articular, proteína C reactiva, el PGA, todo eso lo metemos en una aplicación que nos va a dar un número. Y ese es el número de actividad de su enfermedad. Si tiene menos o igual a 3, estamos queridos, estamos nítidos y su reumatólogo es el mejor. Si estamos más altos que eso, ahí caemos entonces en algunos que están en índice de enfermedad mínima de actividad y algunos que están entonces en enfermedad moderada, enfermedad severa. Esto lo debemos evaluar cada 3 meses y decidir qué cambios vamos a hacer en las terapias. Doctora, pero si yo no tengo dolor, ¿por qué me sube el metotrexato? ¿O por qué me va a cambiar el medicamento? Porque tiene enfermedad activa. Así es que esa es la importancia de este numerito. Recuerden, el diabético tiene la glicosilada, los de cáncer buscan remisión, los que tienen hiperlipidemia buscan su LDL menor de 100, su colesterol controlado, y nosotros ahora también tenemos una medida menos o igual a 3, un SDI, eso entonces ya es remisión. Importante que les aclaro, aquí hablamos del SDI, pero por falta de tiempo no mencionamos, puede ser un DASH-score, puede ser un CDI, son distintas medidas que nos dan cuál es su numerito que nos indica actividad de la enfermedad. O sea que son varias alternativas, cada reumatólogo tiene su librito y escoge la que prefieran. En resumen, no buscamos estar mejor, buscamos remisión o actividad mínima de enfermedad. Usted debe participar activamente en la toma de decisiones de su tratamiento. Usted lee, usted pregunta, usted aclara todas las dudas que quiera aclarar. Pero las suyas, no la del médico primario que le diga que le están pasando veneno por las venas. Usted pregunte sus dudas. Puede preguntarle a su reumatólogo dónde estoy actualmente, cuál es el índice de actividad de mi enfermedad, hacia dónde vamos, qué es lo que yo quiero, cuáles son las alternativas para lograr lo que yo quiero. Así es que sigan positivos, sigan esperanzados, la reumatología está avanzando muchísimo, venimos todavía a mucha investigación con muchas terapias nuevas. Así es que es importante que ustedes sigan haciendo lo que están hoy, educándose, para que entonces puedan participar activamente en la toma de decisiones de su tratamiento. Tenemos 1 minuto y medio para preguntas, lo logré. Ajá, allí hay una pregunta. Ajá, dígame, dama.
Puedes acercarte porque no voy a poder escucharte desde allá. ¿A quién le están dando la palabra? ¿Negativo 0 en qué? ¿Factor reumatoideo, en las pruebas de inflamación? Factor reumatoideo. Bueno, como yo mencioné al principio, usted puede tener artritis reumatoidea aunque no tenga el factor reumatoideo positivo. Y por eso se individualiza. Si su reumatólogo entiende que usted necesita esas terapias, claro que sí, porque igual tiene riesgo de sufrir deformaciones y daño en las articulaciones. Eso ya es una decisión que entre usted y el reumatólogo habrán de tomar. Aclaro un poquito, el que sea factor reumatoideo negativo no tiene nada que ver con el índice de actividad de enfermedad. O sea, usted puede ser factor reumatoideo negativo y tener 10 de índice de actividad de enfermedad. O sea, eso no tiene que ver, aunque sí, se supone que si es factor reumatoideo negativo, la enfermedad sea menos agresiva que si es positivo. Aquí hay otra pregunta. Con permiso. Tenemos tiempo para una sola Tengo pregunta. una pregunta, tengo a alguien parado en la parte de atrás para contestarle. Ajá, Pero dígame. le voy a decir es importante. Anoche yo estaba en un concierto de salsa, vamos a un esqueleto. Y me acosté a las 12, a las 6 estaba en pie. Leí el reportaje sobre esta actividad y me entusiasmé muchísimo y por eso estoy aquí. Yo siempre tengo artritis desde que más o menos estaba en 7º grado, que tenía dolores. Por la parte de paterna y materna también está la artritis. He tenido médicos excelentes, pero últimamente yo estoy con dolor todo el día y mi espíritu y naturaleza no debe estar en una esquina. Yo soy bien activa y me siento bien incómoda porque el tratamiento que tengo es el del sulfalacine y metodestat inyectable 8cc un día a la semana. Y yo por la mañana me levanto con dolor, me levanto con una cataplasma y eso, no soy así. Y me siento incómoda, entonces yo hablo con mi doctora, que es excelente y buenísima, yo la quiero muchísimo. Pero el tratamiento que me da no me funciona. Yo le dije que si podía usar los medicamentos biológicos, me dijo que no porque me baja el sistema inmunológico y yo le dije que me diera algo para que me lo subiera, se me lo bajara, porque yo no puedo seguir con ese dolor. Bueno, la toma de decisión con respecto a añadir otro medicamento no debe estar basada en que baje el sistema inmunológico. Me explico, porque sí, estas medicinas pueden bajar un poco la función de su sistema inmunológico, porque precisamente es un sistema inmunológico sobreactivo el que causa la condición. Lo que tal vez usted tiene que preguntarle a su doctor es qué es lo que usted teme, cuál es el riesgo que usted ve y por qué en mí en particular eso no es apropiado cuando otros pacientes toman terapia. Yo no conozco su historial completo. Se lo digo que no me hace caso, me hace las pruebas reactivas, todo eso. Ajá. Pero yo estoy incómoda porque yo siempre soy bien activa, me voy para el patio, brego con las matas y entonces me está dando un tratamiento. A mí la idea de inyectarme con metodestat no me gusta nada. Y entonces, porque yo lo tengo que hacer y no me gusta. Pero lo hago, pero no veo ayuda. Pues dos cositas, eso es volver Porque y ese dolor es discutirlo insoportable. con su reumatólogo, pero yo le diría, yo quiero ser como usted cuando sea grande, de que estuve en algo de salsa y a las 6 estaba en pie. Yo así tengo es que 84, pero digo que tengo 40. yo quiero ser como usted pero hay cuando veces sea me siento grande. de 100. Hay veces me siento de 100. Muchas El gracias. tiempo se nos acabó, nosotras vamos a estar alrededor, así es que si nos quieren acercarse a hacer preguntas, lo pueden hacer con mucho gusto. Gracias. Visita www.revistamsp.com, el lugar donde médicos, pacientes y profesionales de la salud pueden entrar.